Muy buenas tardes, maestras, maestros. Bienvenidos a la UAP, casa hermana de la Secretaría de Educación Pública, por supuesto, la máxima casa de estudios de Puebla, a una de las sesiones que vamos a tener preparativas a la planeación de lo que vamos a desarrollar en nuestro centro escolar de San José Chiapa. Vamos a ir acuñando el nombre, no sabemos todavía si ese se queda totalmente, pero es nuestro centro escolar de San José Chiapa y damos las gracias a la UAP a través de la Dirección General de Innovación Educativa, a mi amiga la maestra Elsa Fuello por su hospitalidad siempre para los proyectos innovadores que se han tenido en la Secretaría de Educación Pública de Puebla. Muchísimas gracias, Elsa, por tu apoyo, y a todo el equipo de trabajo, muchísimas gracias que nos respaldan en esta ocasión y en muchas más, especialmente con lo que se ha hecho en el Bachillerato Digital. Maestro Andrés, bienvenido. Gracias. Damos también la bienvenida a muchas personalidades que nos acompañan y que dirigen en diferentes lugares, en diferentes frentes de batalla ahora para consolidar la planta, el grupo, el equipo, para llamarlo de manera adecuada, docente, que se estará integrando a partir de este verano en el centro escolar, en los diferentes niveles educativos. A todos los compañeros, las compañeras y a la directora maestra Miguel, muchas gracias, de la licenciatura de Educación Inicial, doctor Norberto también que nos está ayudando, el director general, doctor Norberto Cervantes de los CECITES, que nos ayuda con toda la parte de tecnología, todo lo que vamos a ver con secundaria, que lo que vamos a ver con bachillerato tecnológico, todo lo que vamos a implementar por allá, pero tenemos una gran orientación. Y el equipo, por supuesto, del maestro Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por permitirnos estar juntos ya en la segunda sesión de trabajo. Esta sesión de trabajo nos va a permitir ya irnos integrando, pero especialmente queríamos hacerlo también en la UAP, en este espacio, porque es necesario que iniciemos el contacto fuerte, un contacto que es efectivo. Yo les quiero decir que es muy efectivo el que trabajemos a distancia también, en tiempo real. Estamos transmitiendo en tiempo real esta grabación, que será después de que termine la sesión, estará dispuesta en esta dirección, que ya les di a todos, TV Red WAP, vean el canal 1 para Android y PCs y el canal 2 para Mac y lo equivalente. Pues maestro Andrés, muchísimas gracias. Hoy vamos a tener el primer acercamiento ya con más detalle a cosas del modelo educativo, integrar los grupos de trabajo por nivel. Hace un rato estuvimos en el centro escolar, va muy avanzado, yo creo que vamos como por el 85, 87, hasta el 90% podríamos decir del centro escolar. Vamos a tener que trabajar en muchos frentes. Yo me quedé sorprendido porque se pudo llegar hasta la zona, estaba inundado por el agua que cayó ayer, pero se pudo llegar hasta el punto y subimos los dos edificios que vamos a tener del centro escolar, y ahí va para las compañeras de educación inicial, la guardería, bueno, el CENDI ya va muy avanzado también, ya lo están revistiendo, y pronto iremos todos, ¿no? Para que reconozcan el espacio donde van a estar colaborando. Pero me llamó la atención mucho que puedan incorporar, además de le decía al maestro Andrés, todos los éxitos que ha tenido Educación Pública de Puebla en los diferentes niveles. Yo les invito, no se les olvide, maestro Andrés, doctor Andrés, que incorporen todas las cosas buenas que se han hecho en la SEP de Puebla. Por ejemplo, lo que se hizo con el programa de atención inmediata, el PAI, que permitió reforzar a las escuelas y a los niños que tenían un desempeño no igual que los demás niños, y se lograron muchas estrategias muy adecuadas que permitieron que se impulsaran a esos niños. Por ejemplo, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho en preescolar, pero me llamó la atención lo que vamos a tener que permear, por ejemplo, ya cuando vaya muy avanzado su trabajo en el modelo educativo y de atención, lo que vamos a tener que permear en la relación con los maestros y con los niños y con los jóvenes, en el uso de los edificios. Son 4 grandes pisos inmensos que señalan a todos los puntos cardinales de la región. Se ve hermosísimo, ¿no? Tiene una panorámica inmensa.
pero me llamó muchísimo la atención la seguridad, por ejemplo, ¿no? Ahorita todos los supervisores de la SEP, casi todos, están trabajando en un taller de formación de su trayecto formativo que ellos tienen, están trabajando convivencia escolar y me llamó la atención cuando vi el quicio de 4 pisos, maestro Andrés, imagínese, pensé en los chavos, por ejemplo, de secundaria, ¿no? Que especialmente es el nivel en donde la energía desborda y no sé qué hacer, necesitan ir a visitarlo para que podamos trabajar en los asuntos que tienen que ver con pues no con el orden precisamente, pero sí y la disciplina, que es lo que se podría apuntar inmediatamente. Pero yo voy más allá, que es lo que les va a hablar mucho el doctor. Me dio pie para hablar sobre los movimientos que tiene el modelo educativo dentro de, exacto, sincronizados dentro de lo que queremos hacer el modelo de atención. O sea, no es un tema, fui a una escuela muy grande ayer de Tehuacán, una unidad educativa, la Porfirio Morales, y veo a los niños que se organizan muy bien, es una escuela muy grande, y salen simultáneamente los de primaria, que son cerca de 1,400 niños, y tienen un segundo piso, entonces ya hay una brigada de niños que está cuidando ellos mismos con unas varas ahí pintadas, cuidan el acceso a las escaleras para que no suban, por ejemplo, ¿no? Y ahí están los niños en sus comisiones, otros niños están en una comisión ecológica, que no es más que los niños que les tocó recoger basura y que invitan a todos los niños a que puedan llevar su basura a esos cestos. Y me gustó la organización en un momento así tan caótico de 1,300 niños. Nosotros vamos a tener 1,300 niños en todo el centro escolar. Entonces yo creo que pensando en el uso del edificio, que ya un pedagogo nos hizo la observación, ¿por qué edificios en ese lugar? Bueno, pues tenía muchas connotaciones del diseño. Es un diseño verdaderamente, yo creo que no solamente innovador, sino no lo he visto en otros lugares, quizás del mundo, pero además de los ventanales que van a estar, es un edificio muy abierto con mucha luz, tiene una estructura afuera que simula pues una artesanía, un arte afuera. Les pregunté a los ingenieros cómo colocaron esas planchas inmensas de más de 20 metros de alto. Dicen que eran unas grúas que las soportaban, las ubicaban y las iban sellando y soldando poco a poco. Fue un trabajo artesanal. Entonces, pensé en tantas cosas, doctor, que le doy pie y espero que esto permita motivarlos para que sepan que es un lugar verdaderamente sui generis, que el modelo que se vaya a implementar, pues aproveche todos los espacios y aproveche la situación que ahorita vamos a estar viviendo. Por ejemplo, les adelanto a los maestros de primaria que no está todavía lista su oficina administrativa y van a estar todavía debajo de las escaleras, de unas escaleras que es era el sitio de la cooperativa, así le llaman en el plano, ¿no? Bueno, hay tantas cosas que platicar, pero eso lo vamos a ir, les doy esta motivación para que vayan pensando en esa visita y ustedes echen a volar su imaginación, pegado mucho a lo que el doctor Andrés Rodríguez les va a platicar sobre la parte pedagógica. Y bueno, a mí me llama la atención cómo aprovechar todo el espacio ahí. Van a tener zonas de arte y de deporte espectaculares. Yo creo que en esa explanada, en la primera explanada que vemos entre los edificios, ahí va a ser el informe del gobernador, el 6º informe seguro, pero vamos a estar a tiempo para poder trabajar. Doctor, y de una vez anticiparle a todos los que nos están viendo y los que vayan a vernos por medio de la grabación, de la repetición, que vamos a tener como unos 25 días, doctor, después del día 22 de agosto. Para un trabajo preparatorio. Y después, a partir del día 30 de septiembre, yo creo que nos vamos a tener que enfilar con el programa, porque todo lo que va a haber en San José, Chiapas, se va a inaugurar el día 30 de septiembre. Entonces tenemos que pensar en qué hacer durante 20 y tantos días, de manera, si no a distancia, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con Inicial, ya a lo mejor desde la misma, desde el BINE, cómo vamos a trabajar con ellos y después a lo mejor qué contacto vamos a tener
con las familias, en fin, les meto otra variable más que nos han marcado y que creo que la vamos a superar. Pues bienvenidos a todos, ese era mi mensaje de introducción y yo creo que este ejercicio lo vamos a estar realizando de acuerdo a lo que disponga el doctor cada semana, si no es que más veces de la semana. Y si no podemos venir a la mejor más veces de la semana, nos vamos a ver en tiempo real. Hasta pasamos lista, ¿eh? Sí se puede por esta vía. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Vamos a un pequeño corte para poder hacer ya la introducción del tema. Gracias, doctor. Gracias. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Pues siempre la emoción me invade, pero voy a tratar de canalizar esa emoción a favor de la explicación de esta segunda sesión y este segundo momento de encuentro. Para eso quisiera iniciar con una reflexión muy filosófica, que hoy creo que será importante estar siempre retomando en los ámbitos educativos, y tiene que ver con la expresión que dice que es importante lo que se hace, pero también hay que reconocer que es importante el cómo se hace, pero lo más importante es quién lo hace y para qué lo hace. Y con estos 4 fundamentos filosóficos quisiera aludir a la temática y a la forma como abordaremos nuestro segundo encuentro. Así es que, referido al cómo le vamos a hacer, voy a tratar de ir aludiendo a ese esquema que ustedes recibieron en la primera sesión, si recuerdan, de 2 círculos alineados y con unas grecas, con algunas líneas y algunos campos semánticos. La intención es que no solo vengamos aquí a escuchar, sino vayamos reconociendo esos mismos elementos de ese modelo de manera vivencial. Así es que ustedes podrán encontrar en el círculo derecho, en la parte superior derecha de ese esquema, que en un momento más vamos a aludir, que por cierto, miren, está ahí en el puntero, ¿sí? Pueden encontrar, si alcanzan a distinguir o tienen su herramienta, que la intención es también entrar en esta dinámica que hoy se está vivenciando con mayor énfasis en los ambientes educativos. Me refiero a la educación presencial, a la semipresencial o totalmente en línea. Así es que, referido a la herramienta que vamos a ocupar el día de hoy, le estoy mostrando como fondo precisamente la herramienta tecnológica que nos va a vincular para comunicarnos. En la parte de arriba ustedes pueden encontrar este campo semántico, el título de esta página, Schoology, que en un momento más ustedes podrán ya ir contrastando con lo que les entregamos ahorita como icono, que es el logotipo precisamente, o la propuesta de logotipo del centro escolar, y que la silueta simula, como lo decíamos, les pasaba una llave, y en la parte de atrás están los pasos básicos para que podamos ingresar a esa plataforma e inscribirnos como estudiantes al curso que está ahí ofertado, que se alcanzan a distinguir, dice Taller de Modelo Pedagógico Dialogante, competencias duras y blandas para docentes mediadores. Ya en un momento más, o si tienen su máquina y pueden accesar, pues lo pueden hacer. Así es que sería la herramienta, el cómo. El para qué es que pongamos desde este segundo momento claridad en los conceptos que nos van a empezar a ayudar a dialogar de manera técnica, de manera pedagógica, de manera didáctica, y vayamos dentro de lo posible reduciendo esa situación de confusión técnica. En un artículo que publicaba en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hacía alusión precisamente a esto, que es un poco complicado ver cómo hoy pululan tantos conceptos que en lugar de ayudarnos a clarificar nos confunden. Y en muchas ocasiones, hablo en primera persona, cuando disertamos alguna temática de didáctica, ocupamos términos como sinónimos y no lo son, a veces son complementarios. Así es que desde ese sentido, la intención de esta segunda sesión es clarificar los elementos que han estado prevaleciendo en los modelos pedagógicos llamados contemporáneos y los modelos pedagógicos que han ido surgiendo con el paso del tiempo en la educación. Para ello, entonces, voy a ir haciendo un ejercicio alterno de ir clarificando esto que acabo de mencionar y a la vez de ir mencionando cómo está estructurada la herramienta, para que al finalizar la sesión solamente se dé una serie de orientaciones respecto a cómo ingresar y qué materiales vamos a estar produciendo ahora que nos veamos hasta el próximo martes. Así es que, dicho lo siguiente, vamos a empezar con un material que está en la red y que sin duda alguna susceptible incluso de empezar a hacer planteamientos dialógicos.
le vamos a dar paso al video con el título Modelos Pedagógicos de algunos doctorantes de una universidad reconocida en Colombia. Y sería importante reconocer entonces qué pasa con esos modelos, cómo han transitado de tal manera que hoy nos inspira el modelo pedagógico dialogante. Bien, la intención no es hacer una reconstrucción histórica de cómo se han ido generando los modelos. Lo que intento es que vivenciemos también la cuestión dialogante. Y me gustaría que ustedes reconocieran, aunque ya les dimos la herramienta, cuáles son los parámetros que vamos a estar identificando en el modelo pedagógico dialogante de la propuesta del Centro Educativo de San José, Chiapas. Y como lo pueden ver, el mismo video nos fue aludiendo varios parámetros, como cuál recuerdan. El método. ¿Cuál otro recuerdan, compañeros maestros? Las metas, las finalidades. ¿Qué otro parámetro? La relación maestro-alumno. Creo que eso ahorita lo vamos a concentrar aquí en el instrumento. Pero veamos una cuestión crítica, no al video, sino a la esencia del material. Como ustedes pueden ver, se ocupan de manera indistinta docente, maestro, estudiante, alumno, competencias, habilidades, destrezas. Y entonces, en lugar a veces de clarificar, nos confunde. Y cada concepto tiene una razón de ser en un tiempo y en un espacio. De tal manera que entonces será oportuno ver cómo vamos a ir afinando estos conceptos para que hablemos de manera puntual con el lenguaje que amerita. Así es que faltarían aquí, por lo menos en este documental, otros dos modelos que han ido transitando, por lo menos de la década de los 60 hacia fechas recientes, y pues solamente es lo que rescato. Ya ustedes tendrán la oportunidad de analizar el contenido, pero lo más importante que quisiera citar es que vamos a ver cuáles son los parámetros, ya que un parámetro es esa expresión, ya sea sintáctica o numérica, que nos permite hacer análisis de algún fenómeno o de alguna situación. Y en este caso, en el instrumento que ustedes tienen, los parámetros que estaremos identificando, aunque están en un orden, los podemos también alterar en cuanto al orden, pero no a la esencia. Ustedes pueden identificar que está la meta, el desarrollo del estudiante, el contenido curricular, y en otro momento hablaremos de qué estamos entendiendo por lo cocurricular, por la extraescolar, por lo paraescolar. Otro parámetro es el método. A diferencia de la metodología, no haremos análisis del método. Vamos a ver qué herramientas ocupamos estratégicamente para poder dar una secuencia lógica. A eso le llamaremos método. La relación, como ustedes pueden ver en su instrumento, dice docente-mediador, ya que al revisar un material que traemos también habilitado ahí, van a ver que, van a reconocer, mejor dicho, maestros, que cada concepto que se ocupa para denominar a los agentes participantes en un momento educativo, el contexto histórico y las intenciones de la política en turno son las que determinan el tipo de lenguaje que se ocupa para citar precisamente las cuestiones educativas ubicadas en un contexto. Y tenemos ahí los procesos de evaluación que también estaremos aludiendo. Así es que si le damos transición al siguiente, seguramente ustedes van haciendo sus notas, pero no será necesario porque ese material está habilitado ya en la plataforma, y cuando ustedes entren con la clave de acceso, ahí lo tienen, lo pueden descargar y lo pueden ocupar. Vamos a darle paso a un segundo material que es muy, muy breve, solamente para acotar que hoy estamos hablando de modelos didácticos contemporáneos, modelos pedagógicos contemporáneos, y un icono que ha surgido en el contexto colombiano precisamente es Julián de Zuviría Samper, que no solamente tengo la oportunidad de leerlo en la parte de la literatura, tengo la oportunidad que me lo han olvidado otros colegas que se dedican a la educación, y creo que hoy no tenemos el más mínimo inconveniente de inspirarnos de esos 20 años de experiencia donde han aterrizado estas nuevas propuestas metodológicas. Así es que ustedes pueden ahí ver en el video que Julián lo que hace es citar que hemos transitado históricamente por dos tipos de escuelas referidas precisamente al inmueble, no a este ambiente educativo. En un momento más estaremos diferenciando qué entendemos por escuela y qué entendemos por educación, porque yo veo mucho en los discursos teóricos, académicos, que también hay esa confusión, a todo le llamamos educación y no todo amerita esa expresión. Así es que, bueno, ya no alcanzamos a distinguirlo, pero si lo regresa tantito, por favor.
vamos a reconocer que Julián dice que ha habido históricamente una escuela de tipo heteroestructurante, donde lo que busca dentro de sus metas ese tipo de modelos es precisamente asistirle al alumno o al discente para poder llenar esos vacíos en su formación, tanto personal como de las habilidades. Y a eso nosotros le podemos aludir, como lo hemos venido trabajando en algunos contextos de formación profesional, que le llamamos precisamente ese conductismo, ¿no? Donde se tiene que mostrar precisamente solamente las cualidades. A eso él le llama autoestructurante y le llama heteroestructurante, y por cierto ahí le falta una literal, ¿no? A hetero, a diferente, le falta aquí, pero ¿a qué hacen referencia filosóficamente hablando? Que lo hetero se refiere a aludir al constructivismo, donde la lógica es dejemos que lo exterior también influya en la formación del estudiante. Sin embargo, no ha dado respuesta plena tampoco a ese tipo de propuesta. Por lo tanto, la propuesta es un modelo interdialogante, interestructurante, de tal manera que podamos ver que es importante, si le da transición a las diapositivas, que es importante lo que se hace, el producto, la demostración, que es importante el agente que participa, en este caso el estudiante, el sujeto, pero también es importante los procesos. Así es que nosotros no estamos planteando una propuesta que vaya a una polaridad, lo que estamos tratando de recopilar es darle el valor que merece el producto, el agente que participa y sobre todo el proceso que va siguiendo en la formación o en la atención hacia algún contenido temático. Para ello será importante entonces, después de este planteamiento de que a partir de lo que nos dice Julián de Zuviria, de reconocer cuál es la propuesta y la meta de este modelo interdialogante, pues vamos a ver que empezamos precisamente cuando se nos pide que hagamos la propuesta para un modelo pedagógico. Aquí ustedes lo pueden ver en el gráfico, modelo pedagógico dialogante. Como lo mencionamos en la primera reunión, lo que hicimos es partir de qué se pide hacer en el contexto educativo mexicano, latino, y qué se pide hacer incluso desde esos contextos internacionales. Para ello, lo mencionamos la vez pasada, aquí no se alcanza a distinguir, pero están algunos elementos que fueron necesarios revisar, y aquí tenemos algunas propuestas. Dentro de ello, hasta aquí abajo, la propuesta es hacer esto de lo pedagógico vivo a través de procesos didácticos. Por favor. Bien, si ustedes recuerdan el primer video, la narrativa introductoria hacía alusión a un modelo, y un modelo también pues luego es muy criticado porque dicen, bueno, ¿cómo va a ser un modelo si es un molde? Y un molde por lo general está delimitado. No, solamente son los referentes iniciales para decir que hay un punto de referencia que va a permitir hacer procesos educativos. Para ello, creo que para poder empezar a estructurarlo, será necesario que reconozcamos estos dos campos semánticos, paradigma y enfoque, y situados en un contexto tanto de lo escolar como de lo educativo. Bien, este es el modelo. Vamos citando dónde está lo escolarizante y dónde está lo educativo. Como lo mencionamos en la primera sesión, dándole una connotación de paradigma y enfoque en el contexto educativo, en un modelo tienen que estar presentes esas dos esencias, y al combinarse y darle sustento es lo que denominamos precisamente el fundamento epistemológico. Así es que tenemos del lado izquierdo que en el centro de esta primera dimensión macro está la formación ciudadana y social del mundo. Es evidente que nos estamos refiriendo a las personas en los diferentes contextos. Para eso hay dimensiones muy específicas donde vemos que desde lo pedagógico pues podríamos meter mucho sustento, pero con este campo semántico de interestructurante estamos entre las estructuras recopilando experiencias para poder hacer procesos genuinos con ese enfoque innovador. Respecto a la tendencia o al impacto en lo social, la participación social, como lo decíamos la vez pasada, es sumamente importante. Por lo tanto, veremos en la otra dimensión didáctica que los padres de familia no estarán fungiendo un rol solamente de espectadores o de asistentes de materiales o de ejecutores de indicaciones, estarán vivenciando también procesos de reeducación social
para poder entonces también hacer un ejercicio vivo con la comunidad, no solo escolar, sino también fuera de ella. Referido a lo psicológico, cuando nos referimos en la parte central de este modelo con competencias duras y blandas, citábamos que aunque este lenguaje es exportado del ambiente administrativo, esto de competencias duras alude específicamente a la parte curricular, lo que estamos comprometidos a que el alumno sepa a partir de los contenidos temáticos que están en los planes y en los programas de estudio. Y cuando nos referimos a las habilidades blandas, aquí viene el fundamento. Pocas veces nos han enseñado en las familias y también en algunas instituciones, no hemos logrado esto, entrenar, educar la parte afectiva que hoy hace mucha falta, como lo diría Zygmunt Bauman, ¿no? En este mundo de fluidez, en este mundo líquido, pareciera que todo lo fugaz es lo más recurrente con las nuevas generaciones. Y entonces desde aquí estamos planteando que será importante esa reeducación de la cuestión socioafectiva. Hago un paréntesis, dentro del bloque 5 que estaremos trabajando en esta capacitación previa, ya está diseñado precisamente una serie de herramientas que nos van a palpar en la parte sensible a cada uno de nosotros, para ver cómo andamos con la tolerancia a la alta frustración, hoy tan necesaria en estos tiempos de fluidez. Así es que aquí está el fundamento de cuál sería la intención. Y no con estos 4 campos cerramos, hay más fundamentos. Sin embargo, desde lo filosófico estamos aludiendo a esta cuestión de la axiología, de los valores, donde nuestra lógica vendrá a ser un poco retórica con respecto a lo que se hace en otras escuelas, debido a que yo aplaudo también esos ambientes donde se ejercita esto del banderín, del valor de la semana, donde se da un reconocimiento a los alumnos por cierto comportamiento, pero que ya en el desempeño social pues dista mucho. De lo que se trata no es de aprender valores, es de vivir valores y socializar valores. Así es que nuestra esencia, el fundamento principal es la formación ciudadana del mundo. Para ello hay agentes aquí que habíamos citado la vez pasada. Es importantísimo la actitud que va a asumir el docente mediador, es importante la actitud que tiene el estudiante respecto a esa intención de estudiar y de qué manera lo hace, superficial o profundo, solamente por encimita. Tenemos también aquí que reconocer que las instituciones públicas no pueden apartarse como un agente importante en la intención de formar al ciudadano, y obviamente los padres de familia juegan un papel fundamental. Como ustedes pueden ver en el gráfico, alude que eso estaría en constante movimiento. En algún momento le pondremos movimiento a este modelo para poder agilizar la explicación. Sin embargo, en la parte central que nos permite transitar de esto filosófico a esto práctico, del paradigma al enfoque, ustedes pueden ver que la mediación es la constante, y el diálogo no es solamente referido a una plática. Estaríamos fortaleciendo, maestros, nosotros precisamente nuestras cuestiones semióticas, nuestras situaciones lingüísticas, nuestra actitud heurística para poder ir descubriendo y ver cómo se reintegra un proceso educativo. Por lo tanto, el diálogo estará permeado de pregunta constante, no con la intención solo de encontrar respuestas, sino de esas respuestas hacer nuevos planteamientos que nos permitan hacer un ejercicio educativo evolutivo. Pero vamos a lo práctico. Del otro lado, referido a esta connotación de enfoque en el contexto pedagógico, aquí estaría sustentado el enfoque. Vemos que en la parte central hay un proyecto nodal transdisciplinar, y en otro momento estaremos reconociendo lo importante que es en ocasiones fragmentar el contenido, pero en otras veremos también lo necesario de no fragmentar el contenido, tiene que verse en un enfoque global, y así entonces estaremos revisando qué connotación tiene la disciplina, lo multidisciplinar y lo transdisciplinar, que va más allá de las disciplinas, más allá de saber matemáticas, más allá de saber ciencias. Así es que esa intención, ¿cómo la estamos haciendo? A través de una metodología que se ha venido consolidando y bien, que sería el aprendizaje basado en proyectos, complementado con otras herramientas que vamos a ir consolidando poco a poco. Para ello vamos a recurrir a lo importante que es la presencia, y de ahí mismo me regresaría aquí de este lado. Uno de los fines de la educación que no podemos olvidar, maestros, es precisamente la socialización. Por lo tanto, la parte presencial no solo es para abordar un contenido, tiene que ayudarnos a ser más humanos cada día. De tal manera que cuando se requiera esta cuestión e-learning, estaremos trabajando en alguna plataforma sistematizada
y obviamente previamente diseñada. Y esta cuestión también, más adelante, habilitar en la cuestión presencial, puesto que nuestra intención como institución es proyectar a nuestros alumnos dentro de su contexto local, pero también en el contexto internacional. Para ello, como lo habíamos mencionado, una de las expectativas institucionales es que nuestros egresados de bachillerato tengan precisamente el certificado de bachillerato internacional, que marcan estándares muy específicos para la cuestión de la tecnología, para la cuestión del idioma y obviamente para el desempeño matemático y lingüístico. Bien, lo mencionábamos también en la sesión anterior, si recuerdan, estamos trabajando de manera viva ese aprendizaje a través de los colores. Y entonces una forma de poder estar aludiendo a los campos formativos que trabajamos en educación básica y los campos disciplinares en media superior a través de la malla curricular, la vía más accesible son los colores. Entonces ustedes pueden encontrar que el color anaranjado se refiere al campo lenguaje y comunicación, y para ello la denominación del proyecto que forma parte de este proyecto transdisciplinar, la denominación está aquí escrita y se llama Lectores y Escritores Internacionales. El color mostaza estaría aludiendo a el campo pensamiento matemático y su denominación son matemáticas. Su proyecto transdisciplinar son inventores del siglo... No, ahí se me fue ahorita aquí. No le alcanzo a distinguir, no sé si lo tienen ahí ustedes. Mentes brillantes, gracias, mentes brillantes. El color verde, que hace alusión precisamente a exploración y conocimiento del mundo natural y social. La denominación de la estrategia que forma parte del proyecto se llama Inventores del siglo XXII, donde estaremos reforzando la de robótica. Y el color azul, que alude al campo formativo, desarrollo personal y para la convivencia, su denominación es formación, ¿qué dice Inés, por favor? Formación ciudadana, algo así. Ciudadanos del mundo. Y estos títulos son las denominaciones de cada una de los colegiados como nos estaremos integrando. Así es que hay algo también periférico. En las instituciones educativas pocas veces hemos tenido la oportunidad como docentes de ir escribiendo nuestra propia experiencia. Por lo tanto, una esencia que se estará trabajando a partir desde lo que es el Departamento de Evaluación Docente y Estudiantil es la reintegración de los saberes socializados. Es decir, nuestra experiencia tiene que ser valorada para reintegrarse a los procesos didácticos. Si le da transición a la siguiente, por favor. Bien. Yo espero que ahorita en la fase intermedia de algunas preguntas, pues bueno, haya muchas preguntas, como lo decía la vez pasada. De eso depende también el éxito de esta sesión, pero no esperen tantas respuestas, porque las respuestas las tenemos que ir nosotros reintegrando. Así es que hemos también tenido necesidad de revisar para darle fundamento a nuestro modelo y que será importante que ustedes lo observen. Comúnmente nos situamos en las escuelas desde un contexto micro, pero no somos entes ajenos a un contexto meso, ni a un contexto macro. Y estamos transitando precisamente en esos contextos donde lo que se hace en las escuelas repercute en la educación y las inspiraciones de la educación se intentan atender desde las escuelas. Será importante reconocer que el concepto de escuela, históricamente hablando, no es incorporado hasta los años 1750 más o menos en el discurso, referido al inmueble. Por lo tanto, al contrastar ese concepto con el concepto de la esencia de la educación, podemos ver que no son conceptos que contemplen algo como sinónimos, sino son conceptos complementarios. ¿Cómo lo podemos encontrar? Muy fácilmente podemos ver o encontrar a gente que tiene mucha escolaridad, grados de doctor o postdoctorado, pero su actitud, sus manifestaciones con el otro proyecta poca educación, y podemos encontrar, aún en estos tiempos de tanta apertura y tantas oportunidades, gente que tiene poca escolaridad, poca instrucción, pero proyecta altos niveles de gente educada. Por lo tanto, no son tampoco conceptos antagónicos, pero sí complementarios. A través de estos espacios, de lo que se intenta es regresar precisamente a la esencia del escolé.
¿no? Que en el contexto indoeuropeo podemos encontrar que el escolé es ese espacio de ocio encaminado donde asistían las gentes que no tenían negocio, la negación del ocio, es decir, que no tenían un empleo. Sería benéfico regresar a esa esencia para que las gentes asistiésemos a las escuelas a un espacio de ocio bien encaminado, cosa que hoy vemos que está haciendo mucha falta en este tipo de espacios, ese ocio encaminado. Pues bien, ¿cuál es la esencia entonces? Que estemos observando que no estamos solo en un contexto micro, estamos transitando virtualmente en un contexto meso, en un contexto macro, en estos ambientes escolares y que repercuten en la educación, pero que hoy creo que se está quedando muy limitada la esencia de la educación en muchos contextos. Por favor, si le da el siguiente paso. Para ello retomo parte de lo que planteaba en el video Julián de Zuviria, es reconocer este concepto de escuela referido a ese espacio, si ustedes lo quieren tomar así. Básicamente se menciona a través de este autor que hemos tenido esa escuela heteroestructurante centrada básicamente en el producto. Y podemos reconocer a lo mejor a algunos de ustedes que les ha tocado estudiar todavía esa vigencia del plan y programas por objetivos, donde tendríamos que especificar precisamente el tema, el subtema, el objetivo general, el específico, el particular, y qué iba a demostrar el alumno para ver que entonces el producto era congruente con lo que se pedía. Un modelo totalmente tradicionalista, conductista. Y del otro lado se argumenta que ha habido otro intento de fechas más recientes respecto al constructivismo, donde la escuela, podríamos denominarla bajo esta misma tendencia filosófica de la escuela activa, denominada escuela autoestructurante, donde se centra en el alumno. Y hoy todavía discursamos esto, que el proceso de aprendizaje tiene que estar centrado en el alumno. Sin embargo, tampoco ha podido dar respuesta. Y entonces la lógica que también compartimos es, ¿y qué pasa si hacemos una combinación de la dimensión que está entre el producto y el alumno? Seguramente vendría lo que está interestructurante, y qué es lo que está dentro del proceso. Y sería oportuno estar revisando cómo se van consolidando las etapas hasta llegar a una competencia, ¿no? Por ello, este es precisamente el primer elemento que tomamos. Nuestro enfoque dialogante está vivenciado a través de estar presente, de estar revisando los procesos a partir de lo que hace el sujeto, en este caso el estudiante, y los productos que él va mostrando. Por favor. Solo por ampliar la reflexión, que seguramente ustedes hoy se quedarán inquietos, que esa es la misión también de esta sesión. Al buscar las diferentes connotaciones y acepciones del concepto de educación, vamos a encontrar que cada autor le da una connotación muy específica en un tiempo, en un espacio y en una realidad que se vivenció. Habría que preguntarnos cuál es hoy la definición más ad hoc del concepto de educación que necesitamos rehabilitar en estas nuevas tendencias filosóficas, como lo menciona Bauman, respecto a la juventud líquida. Y por eso este ícono, que tiene mucho de profundo, ¿no? Si hay un mundo mejor, pero es carísimo. Así es que habría que revisar a qué nos referimos con mundo, a qué nos referimos con mejor, a qué nos referimos con carencia, carencia de qué. Es cierto que lo económico influye y ayuda, pero hoy nos damos cuenta que muchos de nuestros alumnos carecen de un proyecto de vida, ¿no? De una proyección hacia dónde se quieren ver, y esa carencia nosotros la tenemos que traducir en un tiempo, en un espacio, dialogada en una realidad específica. ¿Sí le da paso al siguiente? Algunas cosas para recordar que seguramente no nos son ajenas, compañeros maestros. Siguiente, por favor. Dejo ahí citado algunos elementos teóricos para ver cómo cada quien en su tiempo y en un espacio específico ha intentado dar una explicación y ha intentado incidir en las problemáticas de esa época. Y creo que nosotros estaríamos entonces, por favor, si le baja la siguiente, estaríamos citándonos como colegiado mediador, pues en esta lista, ¿no? Intentando no solo hoy vivenciar una forma diferente de hacer didáctica, sino también la intención de contribuir a mejorar precisamente
los contextos educativos y principalmente la educación de las personas. Así es que ustedes pueden encontrar por ahí un pasado histórico respecto a los autores más relevantes, que será importante también revisarlos para darle un sentido y un sustento a cada uno de los elementos que estaremos ocupando en el lenguaje cotidiano en San José Chiapa a través de esta propuesta del modelo pedagógico. Por favor. Dejo un planteamiento a todos nosotros, compañeros maestros. Hay críticas severas hacia las diferentes disciplinas, las diferentes áreas del conocimiento, pero muy enérgicamente hacia el campo de la pedagogía. Primero porque es una ciencia muy joven que apenas va creciendo y que muchos de los elementos técnicos con los que se va haciendo esa ciencia pedagógica se transportan o, como decimos, se transpolan de otras áreas del conocimiento y a veces no hay el tino de hacer el ajuste y darle la connotación respectiva. Y entonces lo que se observa es que los lenguajes de muchos de nosotros, los docentes, son tautológicos, es decir, son cíclicos, dan muchas vueltas, hablan mucho y sustenta poco, y además están cargados de imbricaciones, de adornos. Ustedes seguramente comparten en las literaturas, hoy tenemos una serie de conceptos que pululan y se van extendiendo desde diferentes expresiones y realidades. Hoy tenemos arquitectura cognitiva, ¿no? Reciclado docente, reingeniería cognitiva, y que suenan muy rimbombantes los conceptos, pero que en muchos momentos carecen de un sustento. Así es que será importante reconocer qué hacemos en la praxis, cómo hacemos esos diálogos, con qué tipos de lenguajes lo hacemos, pues para poder entonces ir encaminándonos a sujetos realmente dialogantes a partir de una sensatez. ¿Cuál sigue? Tal es el ejemplo, maestros, que sería importante hacer un ejercicio de autorreflexión. Y yo mismo lo volveré a hacer porque siempre ayuda en reconocer otras situaciones que podemos fortalecer. Por lo general, nuestros tecnicismos aluden a un pasado. ¿Por qué tenemos que implementar estrategias para el fortalecimiento de la comprensión lectora? Porque estamos en los penúltimos o últimos lugares de desempeño de comprensión lectora. ¿Por qué? Pues porque lo marca la nueva política educativa. ¿Por qué tenemos que implementar esas estrategias? Porque los padres de familia nos están exigiendo. Porque el director ya se puso en un plan que dice que tenemos que ser los primeros. Y entonces esos discursos del por qué se aluden a un pasado y pocas veces vemos la realidad en la que estamos viviendo y mucho menos pocas veces estructuramos algo que nos permita accesar al futuro, que sí se puede. ¿Cómo se puede? Pues vislumbrando precisamente esa proyección y tratando de hacer acciones para que el futuro se vaya acercando en un presente. Así es que los tecnicismos será importante que los vayamos reconociendo, maestros, para que de aquí en adelante, si hablamos de estudiante, tendrá un fundamento, ¿no? No es suficiente con ser alumno, debido a que el prefijo al se refiere a otros campos semánticos de dependencia, por ejemplo, alimento, ¿no? Alimentación, y entonces podemos hacer ahí un poco el ajuste de entendimiento donde si nos referimos al alumno, es al que estamos, bajo esta metáfora, alimentando, asistiendo y no lo dejamos ser, pero sí estamos aspirando que sea un agente que tenga esa capacidad de decisión y de libertad. Cuando nos referimos alumno, oye, no es suficiente con que estés en una lista del grupo de primero A de secundaria, ya eres alumno de esta institución, pero falta que seas estudiante y para eso pues hay que hacer ejercicios que nos ayudan a ello. Así es que los tecnicismos los iremos revisando literalmente, maestros, como este mismo, solo por retomar un poco la reconstrucción histórica de estos conceptos. Vean el concepto de profesor, cuya función principal, que no se reduce solo a eso, sin embargo, la más prevaleciente, se reduce a decir, y el alumno solo a oír, y en algún momento esa lógica tuvo su auge y sus bondades, sin duda alguna, pero veamos cómo a lo mejor nuestros abuelos nos aluden a que las escuelas estaban, pues precisamente los muros hasta arriba, con cristales medio translúcidos, para evitar cualquier distractor, ¿no? Debido a que el escuchar pues implicaría concentrarse en lo que se está diciendo. Pero vendría esta expresión o esta denominación de maestro, cuya esencia, ¿cuál es? Explicar, ¿no? Y la del estudiante es entender, esa es tu responsabilidad, diríamos algunos docentes, ¿verdad?
Por cierto, aquí está el concepto. Rastreando el concepto de docente vamos a encontrar también que en su raíz alude a una doble función, que más adelante ya la estaremos explicando, pero la función principal, ¿cuál es? Demostrar, y el discente, experimentar. Entonces, entre discente, estudiante y alumno hay una gran diferencia, por lo menos semánticamente hablando, ¿no? Educador, función principal, construir, y el sujeto de la educación, denominado educando, su función es aprender, pero también hemos revisado que muchas veces se ha quedado en una expresión de aprender con H intermedia, solamente de un referente, pero no le he encontrado sentido del para qué sacarle provecho a ese saber o a ese contenido. Mediador, cuya función principal es transformar, y el líder transformacional es competir, y no solo en este contexto de ser competente o eficiente en alguna actividad, sino precisamente de competir con otro. Tendríamos gestor del conocimiento, que suena más elegante, ¿verdad? Cuya función principal es promover, y tenemos que la función de este segundo sujeto de la educación es la construcción o el construir el conocimiento, y su esencia principal, su función, ¿cuál es? Producir. Y tendríamos más, como hoy tenemos esta situación de tutor, ¿no? Del mismo mediador. Nos quedaríamos con esto, maestros, solamente citando que por eso vimos lo conveniente de tampoco salirnos con un lenguaje que no podamos entender nosotros mismos, muy con imbricaciones, pero nuestra denominación, ¿cuál será? Docente con un apellido. ¿Cuál es el apellido, maestros? Docente mediador. Y aludiendo también a todas estas cuestiones, en algún momento seguramente haremos la función de profesor, cuya esencia es profesar, pararse al frente y decir, y el otro escucha. En algún otro momento tendremos necesidad de explicar, de demostrar, de construir, de transformar y de promover. Por favor, Miss. ¿Ya se acabó? ¿Le cerramos? ¿Ya se cansaron de escuchar? Ya vamos terminando, porque ustedes tienen trabajo, solo que este es nuestro primer acercamiento. No lo habrá si gusta, no lo habrá. Maestros, los 3 primeros materiales que he ocupado son los 2 videos para aludir a este tipo de escuelas, los fundamentos del modelo pedagógico dialogante que han vivenciado en Colombia, específicamente en el Instituto Alberto Merani. Este momento, uno son las diapositivas que acabo de ocupar. Está un documento para que ustedes puedan ampliar el diálogo con la literatura, y vendría aquí el sustento base. Si me hace favor de abrirle, por favor, el número 3. Todos los materiales los pueden descargar, maestros. Este documento solamente es una breve síntesis, por favor, si le dando paso, de algunos elementos que están dándole sustento al documento base de nuestra propuesta del modelo pedagógico dialogante San José Chiapa. Hay un contexto aludiendo a esto que yo estaba mencionando. Hoy la fluidez es cada vez más recurrente, y por eso habría que estar observando permanentemente cómo esta era del copy-paste, como lo denominan los tecnólogos, ¿no? Es de lo más recurrente en las instituciones educativas. Pero dudo que pueda haber un copy-paste de seres humanos. Así es que, haciendo alusión a esto, pues mencionamos aquí que la superficialidad es también algo con la que estaremos atendiendo, ¿no? Donde hoy podemos encontrar a muchos jóvenes que son hábiles en el manejo de los contenidos temáticos, pero pocos referentes. A eso me refería hace un momento. Entonces ustedes van aquí a leer algunos elementos del contexto, por favor. Van a encontrar cuáles son la contribución del Centro Educativo Multicultural en el desarrollo social. Aquí hay algunos elementos, como el empoderamiento. Por eso en algún momento veremos que no es suficiente con aludir a las TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Nosotros estaremos transitando a las TAC, a las tecnologías aplicadas al conocimiento, y de ser posible, aludiendo a las TEPS, a las tecnologías del empoderamiento de la participación social. Los sujetos se tienen que hacer corresponsables de sus propios actos y también de cómo influyen esos actos con el otro, en un contexto escolar y en un contexto social. Por eso aquí los valores de empoderamiento cobran sentido. El reconocimiento del contexto local, con la expresión muy directa de
no es suficiente con reconocer qué se hace en otros países. Ver también lo bueno que hacemos desde nuestro contexto local y qué falta por mejorar. Por eso el reconocimiento de los saberes y bagajes diferentes y legítimamente explícitos hay que retomarlos. Tendremos aquí la pertenencia. Ser y pertenecer son dos cosas diferentes. En algún momento, cuando ustedes firmen y den el sí de estar vivenciando esta nueva aventura, ¿no?, ya son de este nuevo modelo. Pero pertenecer implica identidad, implica reconocimiento, implica también adjudicarnos y sentirnos parte de. Por eso, la comunidad, como se expresa aquí, la común unidad será lo que estaremos aludiendo permanentemente entre docentes, estudiantes, padres de familia e instituciones educativas. Y entonces pueden encontrar ahí parte de los elementos. Algunos fundamentos respecto al ideario del Centro Educativo Multicultural, su identidad basada en la parte filosófica, ahí está lo axiológico. Por eso no está en el modelo, no está en el molde, pero sí está en el sustento. El pluralismo visto no solo desde integrar aquellas situaciones de alguna capacidad diferente. Muchas veces el idioma marca también barreras y en ese sentido tenemos que ser pluralistas también, ¿no? Tenemos la tolerancia. Dialogar no es nada fácil. Si con nosotros mismos cuando dialogamos entramos a veces en una fase un poco de desesperación de no encontrar una respuesta rápida, objetiva ante un planteamiento. Por lo tanto, esto lo estaremos entrenando entre todos. La resistencia a la alta fluctuación para tener grandes cantidades de tolerancia de manera consciente. Por favor. Encontramos desde la parte, se brincó mucho, ¿no? Se brincó mucho. Falta la parte pedagógica, ¿no se ve? Filosófica, falta lo pedagógico. Esto es importantísimo, si le pudiera subir tantito. Ajá. Maestro, será importante que ustedes reconozcan que desde la intención filosófica, ¿qué es lo que estamos tratando de recuperar? El conocimiento informal y tácito adquirido en la experiencia de vida. Por lo tanto, ustedes si recuerdan, en el círculo del lado derecho del gráfico dice saberes socializados a partir de los contextos situacionales. El pensamiento analítico no será estudiado como ciencia, será vivido como tal. La habilidad metacognitiva, que es una expresión difícil de accesar, pero creo que nos puede ayudar a caminar hacia ese ideal, ¿no? Reconocer cómo se hace, para qué se hace y cómo reintegrarlo a procesos de aprendizaje. La creatividad y la innovación no pueden ser, como lo han venido siendo, expresiones solamente de discurso. El in se lo damos nosotros en un tiempo y en un espacio, cuando nos identificamos, y la creatividad pues es algo inherente al ser humano, solo hay que ponerla al servicio también de la comunidad. El pensamiento práctico, que eso es sumamente fundamental para poder entonces hacer un balance precisamente entre los intereses y poder reconocer que, como hoy lo vemos, a lo mejor a algunos alumnos les cuesta más trabajo esos procesos lógicos, matemáticos, pero son muy hábiles en otros desempeños de destreza, ¿no? Y lo podemos ver incluso con algunos íconos del arte, con algunos íconos del deporte, donde no encontraron esas habilidades, no las pudieron reconocer o no logramos nosotros los docentes, mediadores, hacer ese reconocimiento, pero encontraron otro tipo de habilidades prácticas. La inteligencia social será importante también ir aludiendo para ver que esto de lo filosófico va a retomar que es importante un nosotros, pero no puede haber un nosotros si antes no hay un reconocimiento de un yo. En la parte sociológica, bueno, aquí hay una serie de preguntas que hemos ido retomando cuando estamos haciendo el diseño curricular de esta propuesta, pero brincándome abruptamente a esta dimensión sociológica, si le sube por favor, Miss. Veremos que parte de esa intención es precisamente que el estudiante, de esta función sociológica, es que el estudiante, porfa, si le sube. Ahí está bien. ¿Cuáles serían las características que queremos, las cualidades, diríamos nosotros técnicamente, el perfil de egreso de nuestros estudiantes? Primero, bajo este campo semántico pluralista, no implica dominar varios idiomas, implica por lo menos apropiarse de un idioma y conocer la lengua de ese idioma y conocer la cultura de esos países que hablan esos idiomas. Hay una diferencia entre dominar un idioma y dominar una lengua.
y desde ahí la pluralidad estará vista, que el idioma es el medio de apropiación del conocimiento de otras culturas, pero también, lo más importante, de la nuestra. La mentalidad abierta se refiere a una actitud proactiva ante los retos del mundo cambiante. Nada es estático, todo está en constante cambio, por lo tanto, tenemos que entrenarnos para que nos estemos haciendo de una carga favorable de alta resistencia a la frustración. Maestros, implementamos a lo mejor muy bien, exitosamente el proyecto en este ciclo escolar, pero necesita ajustes para el siguiente, porque no son los mismos estudiantes, aunque parecieran que sí, no son los mismos tiempos. Esa característica de innovador en el estudiante, dice aquí, como medio de adaptación a los requerimientos sociales. Cuando estemos trabajando esto de Reciclobox, intenta ver cómo la basura podría tener otra connotación no precisamente despectiva. En algunos contextos nos consta que la basura es incluso medio de sustento en varias líneas para producir energía o para producir capital o para producir arte. Y entonces desde aquí la innovación, como se menciona, es precisamente ese medio de adaptación. Lo solidario es hacerse uno solo. Precisamente el doctor Fidel, que trabaja en esta digna institución, nos hacía referencia qué pasaba en el contexto precisamente cubano respecto a la solidaridad. Y donde decía, si me permiten, en otro espacio que estamos haciendo reflexión, hacía referencia a que en el contexto mexicano, si hay 50 mexicanos y hay 50 problemas, pues ¿qué hacemos de manera práctica? Nos repartimos cada uno un problema, ya está resuelto. Y en su contexto no, los 50 resuelven uno y resuelven el segundo problema y el tercero, aunque les lleve más tiempo, pero son más contundentes. Es un ejercicio sólido, solidario, uno solo. Lo inclusivo promueve la transformación social desde la diversidad cultural. Referido a las características del docente mediador, lo transdisciplinar como dominio integral de las diferentes disciplinas científicas y culturales para denotar procesos didácticos dialógicos. No estamos obligados a saberlo todo, pero sí a tener referentes mínimos para poder entablar diálogos o mediación de ellos mismos. La cuestión de la mediación genuina, vista como una forma de motivar los procesos de desarrollo y la apropiación de saberes socializados, y lo proactivo como iniciativa vital para afrontar problemas, prever consecuencias y orientar a la innovación. Por favor. La participación aquí del padre de familia se vincula directamente con los saberes socializados que estaremos dinamizando con nuestros alumnos. Si le cerramos, por favor. Vamos terminando, solamente me quedo con esta última cita. Aquí ustedes, una vez que se den de alta con las indicaciones que vienen en su llave, ¿sí?, como ahí va indicado, podrán descargar esto, habría que revisar esto, y si le damos aquí clic, por favor, van a ver en actividades y productos una pantalla diferente a la que están viendo. A ustedes va a aparecer los materiales, que en este caso está la actividad. La actividad se llama Parámetros del Modelo Pedagógico Dialogante del Centro Escolar San José Chiapa. Y aquí está la indicación. ¿Qué vamos a hacer? Reconocer los elementos. Por lo tanto, si le da clic aquí mismo, una vez que accesen, ustedes van a encontrar la herramienta. Hay que darle aquí. Que es la que les mostramos en la hojita. Y no se trata de que solamente yo la llene por llenar, se trata de que volvamos a hacer un recorrido con los materiales que ahorita fui parafraseando muy someramente, y le demos sustento, pero no a la parte filosófica, sino, como dice el título, Modelo Pedagógico Centro Educativo Multicultural, es decir, cuál es la meta del centro educativo bajo esta propuesta dialogante, cuál es el desarrollo del estudiante, qué pretendemos desarrollar, ¿no? Cómo estaremos abordando los contenidos curriculares y cocurriculares, y con los elementos que le dimos ustedes pueden identificar muy bien cuál es la tendencia, cuál es el método que estaremos trabajando, y yo mencioné uno explícito hace un momento. La relación del docente mediador, lo acabamos de ver en esos fundamentos referido a las características de los tres sujetos básicos, que son el estudiante, el docente mediador y los padres de familia. Y por último, en los elementos que se les están proporcionando,
pueden ustedes encontrar la esencia de a qué nos referimos con revisar el proceso de evaluación. Una vez que tengan esto, tendrían que volverlo a regresar por la plataforma. Está habilitado hasta el día viernes 17. Después se cierra la plataforma para que les pueda habilitar el momento número 2. Entonces, si les cierra, con esto estaríamos cerrando este primer encuentro, que es evidente que yo hago hoy el monólogo, pero con las anotaciones que ustedes fueron haciendo, seguramente vamos entablando esos diálogos primero con nosotros mismos. Tendremos en otro momento la oportunidad de interactuar y obviamente pues de incidir, que es lo que más nos interesa en esas propuestas que ustedes tienen. Les vamos a mostrar brevemente, para que no nos llevamos un minuto si les cierra la otra, cuál sería la pantalla que ustedes tendrían como estudiantes. Ustedes pueden ver que hay una indicación ahí de meterse a la plataforma Schoology e irse a... no me acuerdo. Está por aquí. Ajá. Dar clic en Sign Up y meterse al icono de estudiante, darse de alta con la clave que está ahí anotada, dar los datos de su correo y automáticamente ya les da acceso a la plataforma. ¿Sí? Sería este nuestro medio de comunicación para habilitarle los siguientes módulos. Ya están arriba, solamente que no queremos atiborrarlos. Con esto cierro. A muchos nos pasa precisamente que con la intención de tener toda la evidencia global, actuamos en un marco de impulsividad y entonces revisamos todo, pero no atendemos lo prioritario. Por lo tanto, una lógica con mucho respeto es, ya está arriba todo el material, pero está oculto hasta que les vayamos habilitando. Pues maestros, me da mucho gusto que pueda dar este primer acercamiento técnico. Si hubiera alguna pregunta, pues un par de preguntas para que no se quede la sesión nada más así en un monólogo, y en próxima ocasión tendremos la oportunidad de aperturar las demás preguntas que pudiera haber. ¿No? ¿Ok? Seguramente será un triunfo para los docentes, ¿verdad? Porque dicen que si el alumno no pregunta es porque el docente mediador fue muy explícito, ¿verdad? Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Aunque creo que el modelo es muy explícito en su estructura, Sí, maestro. en estas relaciones que usted menciona en el primer cuadro, sí me interesaría mucho no perder de vista que nosotros ya tenemos un modelo pedagógico. Sí. El sistema actual educativo Claro. propone, que es el modelo por competencia. Claro. Creo que no se pierde, pero creo que sí el reto sería esta estructuración. ¿Cómo Claro. vamos a trabajar o cómo se trabajará este modelo pedagógico dialogante con este ¿Me modelo puede de abrir a mi base? competencias? ¿Me puede abrir a mi Y base? que sería en esta parte, yo creo que como el reto, ¿no? ¿Cómo realmente cómo estaría esta unión? Claro. Está usted en lo cierto, maestro. Está en lo puntual. No se pierde sin duda alguna. Por eso la segunda diapositiva de presentación mostraba el qué se pide hacer, y el enfoque por competencia sigue vigente. De hecho, nosotros le vamos a dar más énfasis. En la parte de lenguaje y comunicación estaremos trabajando las competencias argumentativas bajo 4 líneas. Estamos trabajando semiótica para principiantes, lingüística para estudiantes, estaremos trabajando heurística para niños, donde lo que vamos a intentar es que el sujeto empiece a dialogar y empiece a dar argumentos contundentes en todos los procesos educativos. Entonces, las competencias argumentativas son una esencia. En cuanto al otro campo, que también es un ícono por reconocer ahorita en esta propuesta, referido a lo de robótica, que está en exploración y conocimiento del mundo, no es suficiente con construir, tiene que darle un sustento del para qué va a servir hacia la comunidad, y entonces hacemos un vínculo con las competencias argumentativas. Entonces, está usted en lo cierto, no se pierde. El hecho de no mostrarlo de manera explícita ahí, se integra a través de los colores de los campos formativos y de la intención que tenemos, pero efectivamente las competencias son los que estaremos refiriendo para también no salirnos del contexto de lo que se pide hacer, maestro. Así es. Gracias. Adelante, maestro. Hola, buenas tardes. Buenas Mi nombre tardes. es Andrés Martínez Nochebuena.
Solo son 2 puntos que me hicieron así ruido. Cuando habla de la identidad y nos dice que este proyecto se inicia en Colombia, ¿estoy en lo correcto? Habla de Colombia. ¿Cómo lo vamos a contextualizar en una región donde yo creo que la captación de alumnos va a ser muy heterogénea? Claro. No sé si sean exclusivamente alumnos que lleguen de hijos de padres que lleguen a trabajar o de la misma comunidad, porque, bueno, en mi caso yo doy la materia de inglés y Claro, mi maestro. ¿cómo se podría contextualizar ahí? O sea, para poder hablar de la meta, necesitamos como saber qué tipo de alumnos vamos a reclutar. Está usted en lo correcto, maestro. Dando un poco respuesta, y si me permite, también siendo enfático respetuosamente, no es una réplica de ese instituto el que queremos hacer. Lo quiero dejar muy claro respetuosamente. Lo que estamos recuperando es la experiencia de las lógicas que siguen en esos procesos pedagógicos y cómo le han venido haciendo, cómo han venido evolucionando en la parte didáctica, es decir, que en el aterrizaje. Y es lo que recuperamos la experiencia nada más, ¿no? Es cierto también que sería digno reconocer que ellos nos aportan algo. Por ejemplo, algo muy específico que no han podido superar es precisamente las líneas políticas que marcan en cada uno de los países, donde en muchas ocasiones pareciera que limitan, truncan ciertos procesos. No lo han podido superar ellos. ¿En qué sentido? En ese contexto argumentaba Zuviria en uno de los artículos que se han tenido que hacer ellos de sus propios materiales, de sus propias antologías, y ir integrando los materiales que da el gobierno de ese país. Y creo que tendríamos que hacer un ejercicio similar aquí. Es muy desagradable escuchar en algunos contextos donde dice el maestro, es que no puedo empezar el ciclo escolar porque no tengo el libro, ¿no? Y que, dicho sea de paso, llegan puntualmente los materiales a nuestras instituciones. Pero me regreso al asunto, es ver qué necesidades tenemos respecto a las lógicas que van siguiendo estas propuestas de ver a la educación y a los procesos escolarizantes de otra manera. Solamente retomamos las lógicas. No es una réplica como tal, porque sí estaríamos en un error grave. Y de hecho, hemos hecho el estudio sociológico en las 6 comunidades que están en la periferia del centro escolar. Y eso ya será motivo de otro elemento que les daremos a conocer, como anunciaba el doctor Álvaro. Después del 22 de agosto, que iniciaría formalmente el ciclo escolar, tendríamos alrededor de 25 días para estar socializando todas estas cuestiones situacionales y poder entonces partir de un contexto real y no solo de un contexto meramente de ejemplo. Sí, maestro, gracias. Pues bueno, agradecemos a esta casa de estudios y sin duda alguna a la doctora Elsa Puello que nos permite ayudarnos y asistirnos de estos medios de comunicación para que los compañeros que hoy no tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, pero están en sus centros de trabajo, en sus localidades, puedan ver la retransmisión y podamos entonces ir afinando el lenguaje. Yo deseo que esto no sea una situación de azuzarnos y de desolación. La cuestión técnica también requiere de un proceso de mucha tolerancia, ¿no? Y de revisión y de dedicación, pero estoy seguro que con algunos elementos que ustedes hoy lograron anotar, podemos empezar a caminar, maestros. Un modelo no se va a implementar en un ciclo escolar, que quede claro, y no se implementa desde las cuestiones filosóficas únicamente. Se tiene que ir moldeando, cuidando, queriendo, apapachando, si me permiten la expresión, y apropiándonos también de esa oportunidad de hacer de esto de la educación un mundo mejor. Les deseo que tengan muy buena tarde, nos vemos en la próxima sesión. Agradezco aquí a la parte técnica la tolerancia que tienen para esta actividad. Que tengan muy buena tarde.